Sin darte cuenta, podrías estar alejando a Dios de tu vida. La mayoría de los cristianos comete este error y luego se pregunta por qué ya no sienten su presencia. Y si tú también estás cayendo en esto, este error es simple pero peligroso. Ignorar las pequeñas advertencias del Espíritu Santo. Dios te ha estado mostrando que dejes un hábito, que cortes una relación, que cambies algo en tu vida, pero lo has ignorado. Al principio sentías un peso en tu corazón, pero poco a poco te acostumbraste y ya no lo sientes. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que tú dejaste de escuchar. Y si sigues así, llegará el día en que ya no notarás su ausencia en tu vida. Si este mensaje llegó a ti, es porque Dios aún te está dando una oportunidad, pero si lo ignoras, tal vez no la tengas mañana. Escribe en los comentarios: elijo obedecer a Dios. Comparte este video y suscríbete ahora mismo activando todas las notificaciones. No seas solo un espectador, sé un hijo de Dios que responde a su voz. Solo los que aman la verdad toman acción. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? Has orado, buscado señales, esperado, con fe, pero parece que el cielo sigue cerrado. Y si te dijera que Dios ha estado hablándote todo este tiempo, pero no lo has notado. Hay señales, mensajes y advertencias que Él te ha enviado, pero que quizás pasaste por alto sin darte cuenta. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu manera de escuchar la voz de Dios y transformar tu vida espiritual de una forma que nunca imaginaste. Dios no ha dejado de hablar. El problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos, demasiado ocupados con nuestras preocupaciones, con nuestros problemas, con el ruido del mundo y no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo está tratando de revelar. La Biblia nos muestra que Dios habla de muchas maneras, pero no siempre de la forma en que esperamos. Mientras algunos buscan una voz audible o una revelación extraordinaria, Dios susurra en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente insignificante. Hoy descubrirás las formas en las que Dios ha estado tratando de comunicarse contigo y cómo puedes aprender a reconocer su voz con claridad. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Si estás escuchando esto y aún no has escrito en los comentarios: la palabra de Dios es vida, hazlo ahora mismo. No dejes que este mensaje pase desapercibido. Cuando proclamamos la verdad, extendemos la luz. Comparte este mensaje para que más personas puedan abrir sus ojos a la voz de Dios. Porque quien ama la verdad no se calla. Dios ha hablado a lo largo de la historia a su pueblo de formas inesperadas y sigue haciéndolo hoy. Lo hizo a través de un arbusto ardiente con Moisés, por medio de un profeta con David, en un sueño con José, y hasta con una voz desde el cielo en el bautismo de Jesús. Pero hay algo que pocos entienden. Dios muchas veces elige lo simple para hablar de lo eterno. Mientras el mundo busca lo espectacular, Dios se manifiesta en lo íntimo, en lo sutil, en lo personal. Puede hablarte a través de su palabra, de una situación inesperada, de una persona que te dice algo en el momento exacto, de un pensamiento que arde en tu corazón o incluso del silencio. Pero si no estás atento, si tu corazón está endurecido o si tu mente está distraída con las preocupaciones de la vida, es posible que pases por alto la voz de Dios una y otra vez sin siquiera notarlo. No te vayas, porque en los próximos minutos voy a revelarte señales claras de que Dios ha estado hablándote sin que te des cuenta y cómo puedes aprender a escuchar su voz de manera más profunda y real. Una de las razones más comunes por las que no escuchamos la voz de Dios es porque esperamos que Él nos hable de la manera en que queremos, en lugar de estar abiertos a cómo Él realmente elige comunicarse. Muchas veces pedimos respuestas específicas. Queremos que Dios nos dé una señal obvia, una palabra directa, algo que sea imposible de ignorar. Pero Dios no siempre opera de esa manera. En la Biblia vemos que cuando Elías estaba huyendo y se refugió en una cueva, Dios no le habló en un gran viento, ni en un terremoto, ni en un fuego ardiente, sino en un susurro apacible.
Esto nos muestra que la voz de Dios no siempre vendrá con estruendos ni manifestaciones sobrenaturales, sino que muchas veces vendrá en lo más sutil, en lo más simple, en lo más inesperado. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas viven tan distraídas, tan absorbidas por el ruido del mundo, que no pueden percibir la suave voz de Dios cuando Él les habla. Dios puede hablarte en la quietud de la oración, en un versículo que resuena en tu corazón, en una predicación que parece estar dirigida directamente a ti, en una circunstancia que te empuja en una dirección que nunca imaginaste. Pero si estás esperando que Dios te hable de una manera específica y Él decide hablarte de otra forma, puedes perder la respuesta que tanto has estado buscando. Muchos se preguntan por qué Dios guarda silencio, cuando en realidad no es que Él haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos dejado de escuchar. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón una convicción fuerte sobre algo, un peso que no puedes ignorar, pero en lugar de obedecerlo, lo descartaste como un simple pensamiento o una emoción pasajera? ¿Cuántas veces has leído un versículo que parecía encajar perfectamente con lo que estabas viviendo, pero no le prestaste suficiente atención? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho algo que te hizo pensar profundamente, pero lo ignoraste porque no venía de la persona que esperabas? Dios habla, pero somos nosotros quienes muchas veces no prestamos atención. Y aquí hay algo que pocos comprenden. Cuando Dios habla, Él espera una respuesta. No basta con reconocer su voz, es necesario obedecerla. Muchos han sentido el llamado de Dios en sus vidas, han recibido instrucciones claras, han percibido su dirección, pero lo han pospuesto. Lo han ignorado, lo han cuestionado y luego se preguntan por qué Dios parece distante. La verdad es que la falta de respuesta muchas veces no es un silencio divino, sino la consecuencia de nuestra propia desobediencia. Dios no insiste con aquellos que se niegan a escuchar. Si Él te ha hablado y no le has respondido, no esperes que siga repitiendo lo mismo una y otra vez. Él quiere que aprendas a reconocer su voz y a actuar en obediencia, porque cada vez que ignoramos su dirección, nuestro corazón se endurece un poco más y nuestra sensibilidad espiritual se debilita. Ahora piensa en esto. ¿Qué fue lo último que Dios te pidió hacer y aún no has hecho? ¿Qué palabra recibiste? ¿Qué dirección sentiste? ¿Qué convicción tuviste que dejaste de lado? Tal vez Dios no te ha dado una nueva respuesta porque aún no has obedecido la última que recibiste. Muchos piden dirección sin haber actuado en lo que ya saben que deben hacer. Antes de preguntarte por qué Dios parece callar, pregúntate si has estado obedeciendo lo que ya te mostró. Hay momentos en los que Dios permite que pasemos por tiempos de silencio, no porque haya dejado de hablar, sino porque está probando nuestro corazón. En la Biblia vemos que Dios no siempre habló de inmediato, ni respondió cada oración con señales visibles. Hubo personas que tuvieron que esperar años para recibir una respuesta, y esa espera formó su fe, su carácter y su dependencia de Dios. José tuvo sueños poderosos sobre su futuro, pero pasó años en la esclavitud y en la prisión antes de verlos cumplidos. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar décadas antes de ver a Isaac nacer. Moisés sintió el llamado de Dios desde joven, pero pasó 40 años en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. En cada uno de estos casos, Dios no había abandonado a estas personas, simplemente estaba obrando en su vida de una manera que ellos no podían ver en el momento. Si hoy sientes que Dios no te responde, es posible que estés en un proceso similar. Tal vez no es que Dios haya guardado silencio, sino que está esperando que confíes en Él incluso cuando no puedes escuchar su voz. Muchos cristianos se desaniman cuando no sienten la presencia de Dios como antes, cuando no reciben respuestas inmediatas a sus oraciones, cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas que recibieron. Pero la verdadera fe no se basa en lo que sentimos ni en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es verdad.
Dios no nos llama a vivir por emociones, sino por convicción. Jesús mismo experimentó el silencio de Dios en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento no sintió la presencia del Padre, pero sabía que el propósito de Dios seguía intacto. Aquí hay algo que debes entender. La fe que solo permanece cuando todo va bien no es una fe madura. Si tu confianza en Dios depende de que Él te hable todo el tiempo, entonces tu relación con Él no se basa en la fe, sino en la necesidad de confirmaciones constantes. Dios no siempre te dará nuevas revelaciones hasta que aprendas a confiar en lo que ya te ha dicho. La verdadera madurez espiritual se demuestra cuando puedes seguir creyendo, seguir orando, seguir obedeciendo, incluso cuando no ves señales claras. Dios no necesita repetir lo que ya ha hablado. Si Él te ha dado una palabra, una promesa, una dirección, es porque quiere que camines en ella sin depender de confirmaciones constantes. La pregunta no es si Dios sigue hablando, sino si tú sigues creyendo en lo que Él ya te dijo. Ahora piensa en esto: ¿seguirás confiando en Dios incluso si no recibes una respuesta inmediata? ¿Seguirás buscando su presencia aunque no sientas nada extraordinario? ¿Seguirás obedeciendo su palabra aunque todo parezca en contra? La fe real se forja en el fuego de la incertidumbre, y es en esos momentos donde Dios ve quién realmente confía en Él. Si estás en un tiempo de silencio divino, no lo tomes como un rechazo, sino como una oportunidad para profundizar tu fe y aprender a caminar con Dios de una manera más sólida y madura. Una de las maneras más claras en las que Dios habla es a través de su palabra. Sin embargo, muchos creyentes buscan respuestas en todas partes menos en la Biblia. Esperan sueños, profecías, señales, pero ignoran que la revelación más poderosa y directa ya ha sido dada. La Biblia no es un libro antiguo lleno de historias, es la voz de Dios hablándote hoy. Cada página contiene instrucciones, promesas y advertencias que pueden transformar tu vida si decides prestarle atención. Pero aquí está el problema. Muchas personas leen la Biblia de manera superficial, sin buscar realmente escuchar lo que Dios les quiere decir. La leen como un hábito, pero no como una conversación con el Creador. No meditan en sus palabras, no aplican sus enseñanzas y luego se preguntan por qué Dios no les habla. El enemigo sabe que la manera más efectiva de mantener a un cristiano débil es alejándolo de la palabra de Dios, porque cuando no conoces la voz de Dios en la Escritura, eres vulnerable a la confusión, al engaño y a la duda. Jesús mismo nos mostró la importancia de la palabra cuando fue tentado en el desierto. En cada ataque del enemigo, Jesús no respondió con argumentos humanos ni con emociones, sino con la Escritura. Escrito está. Esto nos enseña que una vida cristiana sin la palabra de Dios es una vida sin dirección y sin autoridad. Si quieres aprender a reconocer la voz de Dios, el primer paso es sumergirte en la Escritura con un corazón dispuesto a escuchar. Pero aquí hay algo que pocos comprenden. La Biblia no solo debe ser leída, debe ser vivida. Muchos saben lo que la palabra dice, pero no la aplican. Memorizar versículos no cambia vidas, obedecerlos sí. Jesús dijo que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, pero el que solo oye y no obedece es como aquel que construyó sobre la arena. Esto significa que no basta con conocer la Escritura, hay que alinearse con ella. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado claramente a través de un versículo, pero lo ignoraste porque iba en contra de lo que querías hacer? ¿Cuántas veces sentiste una convicción fuerte al leer la Biblia, pero no actuaste según esa verdad? Dios no da nuevas instrucciones a quienes ignoran las que ya recibieron. Si sientes que Dios no te está hablando, pregúntate si estás obedeciendo lo que ya te dijo. No puedes pedir nuevas direcciones si no has seguido las anteriores. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero solo opera en la vida de quienes la ponen en práctica. ¿Quieres escuchar a Dios con claridad? Entonces empieza por leer su palabra con un corazón dispuesto a obedecer.
porque cuanto más la vivas, más reconocerás su voz en cada área de tu vida. Dios también nos habla a través de las circunstancias de la vida, pero muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos que no discernimos lo que Él está tratando de enseñarnos. Hay momentos en los que oramos pidiendo una respuesta, pero en lugar de recibir palabras directas, Dios permite situaciones que nos llevan a la dirección correcta. A veces cierra puertas, otras veces pone obstáculos, o incluso nos permite atravesar tiempos de prueba y dificultad para enseñarnos algo que de otra manera no aprenderíamos. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando un plan que parecía perfecto se desmorona, cuando una oportunidad que parecía de Dios desaparece de repente, muchas personas entran en desesperación y cuestionan por qué Dios permitió que eso sucediera. Pero lo que pocos entienden es que muchas veces esas interrupciones son la voz de Dios guiándote a un camino mejor. Miremos la vida del apóstol Pablo. En más de una ocasión intentó viajar a ciertos lugares para predicar, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le impidió hacerlo. ¿Cómo es posible que Dios cierre una puerta cuando alguien está tratando de hacer algo bueno? Porque Dios conoce el panorama completo. Pablo no entendía en el momento, pero más tarde vería que Dios tenía un plan mayor. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces queremos algo con todas nuestras fuerzas, insistimos en ciertos caminos, luchamos por abrir puertas que Dios ha cerrado, y cuando no lo logramos, nos frustramos. Pero lo que no vemos es que Dios está protegiéndonos de tomar un camino que no nos llevará a su voluntad. ¿Cuántas veces Dios ha intentado decirte, no es por ahí, pero te has aferrado a tu propia idea sin escuchar su dirección? ¿Cuántas veces una puerta cerrada te ha hecho sentir que Dios te abandonó, cuando en realidad Él te estaba redirigiendo hacia algo mejor? Aquí hay algo que pocos quieren aceptar. No todas las oportunidades vienen de Dios, y no todo lo que parece bueno es parte de su plan para tu vida. Es por eso que, en lugar de resistirte cuando algo no sucede como quieres, debes preguntarte, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar con esto? Dios usa las circunstancias no solo para guiarnos, sino también para moldearnos. Muchas de las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino entrenamientos. Son herramientas que Dios usa para formar nuestro carácter, para enseñarnos dependencia, paciencia y humildad. Pero el problema es que muchos pasan por pruebas sin aprender nada de ellas, porque están más preocupados en salir de la situación que en discernir lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Si hoy estás enfrentando una situación difícil, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, comienza a preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esto? Las circunstancias no son casualidades. Son oportunidades para escuchar a Dios de maneras que nunca imaginaste, pero solo aquellos que están espiritualmente atentos podrán entender lo que Él está tratando de decirles. Si sigues viviendo según tu propia voluntad, ignorando las señales de Dios en tu vida, llegará el momento en que no solo dejarás de escucharlo, sino que caminarás en direcciones que nunca fueron parte de su propósito. Hay algo que muchos cristianos no comprenden. Cuando ignoramos repetidamente la voz de Dios, llega un momento en que nuestro corazón se endurece y dejamos de percibir su dirección. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque hemos cerrado nuestros oídos espirituales. En la Biblia vemos que el pueblo de Israel pasó por esta misma situación una y otra vez. Dios les enviaba profetas, les advertía sobre el peligro de alejarse de sus caminos, pero ellos insistían en hacer lo que querían. Con el tiempo, su corazón se volvió insensible y ya no podían escuchar la voz de Dios ni reconocer su mano en sus vidas. El problema no era que Dios había dejado de hablarles, sino que ellos habían dejado de escucharlo. Esto sigue ocurriendo hoy. Hay personas que antes sentían fuertemente la presencia de Dios, que podían discernir su voz con claridad, pero con el tiempo esa sensibilidad se ha ido apagando. ¿Por qué? Porque cada vez que ignoramos una advertencia de Dios, cada vez que justificamos el pecado, cada vez que posponemos la obediencia, nuestro corazón se endurece un poco más.
Y lo más peligroso de esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia, pero ya no con la misma pasión, ya no con el mismo fuego, ya no con el mismo deseo de escuchar y obedecer. Entramos en una rutina religiosa donde todo parece normal, pero en realidad nos hemos alejado de la voz de Dios. Cuando ignoramos la voz de Dios por mucho tiempo, lo que antes nos traía convicción comienza a perder su peso. Lo que antes nos hacía sentir que estábamos en peligro espiritual, ahora nos parece insignificante. Lo que antes nos llevaba a arrepentirnos, ahora lo justificamos con excusas. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere, que lleguemos a un punto donde nuestra conciencia ya no nos advierta y donde podamos caminar lejos de Dios sin darnos cuenta de que estamos en peligro. La Biblia nos advierte sobre esto cuando dice: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». El mayor engaño no viene de afuera, sino de nuestro propio corazón, cuando creemos que estamos bien con Dios solo porque seguimos haciendo cosas religiosas, pero en realidad hemos dejado de escuchar su voz. Si sientes que antes percibías más la voz de Dios, si recuerdas tiempos en los que sentías su dirección con más claridad, pero ahora eso ha disminuido, es momento de detenerte y examinar tu corazón. Dios no se ha alejado de ti, pero quizás tú has endurecido tu oído a su voz. Y aquí hay algo que debes entender. El hecho de que Dios sea paciente no significa que debamos jugar con su gracia. Llegará un momento en que aquellos que han ignorado su voz por mucho tiempo ya no podrán reconocerla. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque su corazón se habrá acostumbrado a vivir sin él. Si hoy estás escuchando esto, es porque Dios aún está tratando de hablarte. No ignores esta advertencia. No pospongas la obediencia. No te acostumbres a un cristianismo sin fuego, sin pasión, sin hambre por la presencia de Dios. La única manera de recuperar la sensibilidad a su voz es arrepintiéndote, volviendo a buscarlo con un corazón sincero y comprometiéndote a obedecerlo sin reservas. Una de las señales más claras de que Dios está tratando de hablarte es cuando comienzas a sentir una inquietud en tu espíritu, un peso en tu corazón que no puedes ignorar. A veces oramos pidiendo dirección, pero en lugar de recibir una respuesta audible o un mensaje visible, lo que sentimos es una sensación profunda de que algo no está bien, de que debemos cambiar de rumbo, de que hay algo que Dios nos está pidiendo hacer o dejar. Esta inquietud no es ansiedad, no es miedo, no es simplemente una emoción pasajera. Es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, empujándote hacia el propósito de Dios. Muchos han sentido este tipo de inquietud en momentos clave de sus vidas, pero en lugar de prestarle atención, la han ignorado o han tratado de silenciarla con distracciones. Han sentido que Dios les decía que dejen una relación que no era de su voluntad, pero insistieron en quedarse. Han sentido que debían abandonar un hábito que los estaba alejando de Dios, pero lo justificaron. Han sentido que Dios les estaba llamando a servir, a avanzar en fe, a dar un paso fuera de su zona de confort, pero lo pospusieron una y otra vez. Con el tiempo, esa inquietud que era una advertencia de Dios desaparece, y lo que antes parecía un problema, ahora se convierte en algo normal. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto con Jonás. Dios le dio instrucciones específicas para ir a Nínive, pero él decidió hacer lo contrario. En lugar de obedecer, tomó un barco en dirección opuesta y trató de escapar del llamado de Dios. Pero lo que no entendía es que cuando Dios te da una orden, no puedes huir de ella sin consecuencias. Mientras Jonás estaba en el barco, comenzó a experimentar una tormenta. No era una tormenta cualquiera, era una intervención directa de Dios. A veces, cuando ignoramos la voz de Dios, Él permite circunstancias que nos despierten, que nos sacudan, que nos hagan volver a la dirección correcta. No porque quiera castigarnos, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos caminar en el error. Dios te ha estado hablando, pero
¿Has estado escuchando? ¿Has sentido en tu espíritu esa inquietud que no desaparece? Ese peso que te dice que hay algo que debes hacer. No ignores esa voz. No esperes a que Dios tenga que sacudir tu vida para que le prestes atención. Muchos han llegado a crisis profundas, no porque Dios los abandonó, sino porque ignoraron su dirección una y otra vez, hasta que no quedó otra opción que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad para corregir tu rumbo. Si hay algo que Él te ha estado pidiendo hacer, no lo pospongas. Si has sentido que hay algo en tu vida que debes dejar atrás, hazlo ahora. Si hay un paso de fe que has estado evitando, toma la decisión de obedecer. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia, y cada día que pasas ignorando la voz de Dios es un día en el que te alejas de su propósito. No esperes a que la tormenta sea lo que te haga reaccionar. No dejes que el tiempo endurezca tu corazón. Escucha hoy la voz de Dios, porque Él te está llamando a algo más grande de lo que puedes imaginar. Dios también habla a través de personas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usó profetas, líderes, amigos e incluso desconocidos para entregar un mensaje a alguien en el momento exacto. Sin embargo, uno de los mayores errores que cometemos es rechazar la voz de Dios porque no viene de la fuente que esperábamos. Queremos que Dios nos hable directamente, de manera sobrenatural, pero cuando Él usa a alguien para darnos una palabra de corrección, dirección o advertencia, muchas veces lo ignoramos o lo descartamos, porque no nos gusta lo que estamos escuchando. Un claro ejemplo de esto es el rey David. Después de caer en pecado con Betsabé y mandar a matar a su esposo, David siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Pero Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán le contó una historia que expuso el corazón de David, y cuando David se dio cuenta de su error, se arrepintió profundamente. Pero aquí hay algo clave. Si David hubiera rechazado la palabra de Natán, su historia habría sido muy diferente. Lo mismo ocurre hoy. Dios pone personas en nuestro camino para hablarnos, pero muchas veces no las tomamos en serio porque pensamos que no tienen autoridad para decirnos lo que dicen. Tal vez alguien te ha dado un consejo que decidiste ignorar porque no venía de un pastor o de alguien con un título religioso. Tal vez alguien te advirtió sobre una decisión, pero lo rechazaste porque no querías escuchar la verdad. Dios puede usar a cualquiera para hablarte, pero si tu orgullo te impide recibir la corrección, estarás cerrando tus oídos a su voz. Por otro lado, también está el caso contrario. Hay personas que buscan escuchar a Dios únicamente a través de otros y dependen completamente de lo que alguien más les diga. No toman decisiones sin consultar a un líder espiritual, no buscan a Dios por sí mismos, no desarrollan una relación personal con Él. Esto es peligroso porque abre la puerta a la manipulación y al error. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz de manera directa, sin depender siempre de lo que otros dicen. Entonces, ¿cómo saber si un mensaje que viene de alguien más es realmente de Dios? La clave está en la Biblia. Dios nunca te dirá algo a través de otra persona que contradiga su palabra. Si alguien te dice algo que no está alineado con la Escritura, no viene de Dios. Además, la voz de Dios trae paz, incluso cuando es una palabra de corrección. No genera confusión ni manipulación, sino convicción. Piensa en esto. ¿Has rechazado algún consejo o advertencia porque no venía de la persona que esperabas? ¿Has ignorado palabras que Dios ha usado para hablarte a través de alguien más? ¿O has dependido demasiado de la voz de otros en lugar de desarrollar una relación directa con Dios? Dios sigue hablando, pero solo aquellos que tienen un corazón humilde y dispuesto podrán reconocer su voz, sin importar a través de quién venga el mensaje. Dios no solo habla a través de su palabra, de las circunstancias y de otras personas, sino que también usa la paz o la inquietud en nuestro espíritu como una señal clara de su dirección. Muchas veces, cuando estamos a punto de tomar una decisión,
Sentimos en nuestro interior una paz sobrenatural o, por el contrario, una inquietud que no nos deja tranquilos. Esto no es solo una sensación emocional, es el Espíritu Santo guiándonos, alertándonos o confirmando que estamos en el camino correcto o incorrecto. Pero el problema es que muchas personas ignoran esta señal y siguen adelante con lo que ya habían decidido, sin importar cómo se sientan en su interior. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y una de las maneras en que lo hace es dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en el camino correcto, o inquietándonos cuando estamos a punto de tomar una decisión equivocada. Pero aquí hay algo que debes entender. La paz de Dios no es la misma que la comodidad. Muchas personas creen que si algo es difícil o requiere esfuerzo, entonces no es de Dios, pero eso no es cierto. La paz de Dios no significa ausencia de dificultades, significa certeza en medio de cualquier circunstancia. Puedes estar en medio de un desafío grande, enfrentando luchas y obstáculos, pero si Dios te ha llamado a estar ahí, sentirás una paz profunda en tu corazón. Por otro lado, si algo no es de Dios, puedes tratar de justificarlo. Puedes buscar razones para seguir adelante, pero en lo profundo de tu espíritu sentirás una inquietud constante. Y si decides ignorarla, con el tiempo esa inquietud se convertirá en un problema mayor. ¿Cuántas personas han tomado decisiones apresuradas sin consultar a Dios, solo para descubrir después que ignoraron las señales que Él les estaba dando desde el principio? ¿Cuántos han entrado en relaciones, negocios o caminos que parecían buenos en apariencia, pero que en el fondo sabían que algo no estaba bien? Dios no grita, no te obliga, pero si tienes una relación con Él, te dará advertencias sutiles que te mostrarán cuando algo no es su voluntad. El problema es que muchas veces buscamos justificar lo que queremos hacer en lugar de buscar realmente la voluntad de Dios. Oramos pidiendo dirección, pero en realidad ya tenemos una decisión tomada y solo queremos que Dios la apruebe. No estamos dispuestos a aceptar un no de su parte. Y cuando sentimos inquietud en nuestro corazón, la ignoramos y seguimos adelante. Pero lo que hoy puede parecer una pequeña advertencia ignorada, mañana puede convertirse en una gran crisis. Si hoy estás en un momento de decisión, no te apresures. Detente y evalúa. ¿Sientes paz en tu corazón o hay algo que te dice que debes esperar? Dios nunca te guiará por un camino que no esté alineado con su voluntad. Y si te está advirtiendo a través de una inquietud en tu espíritu, es mejor escuchar ahora que lamentarlo después. Una de las razones más comunes por las que las personas no escuchan la voz de Dios es porque están demasiado ocupadas con el ruido del mundo. Vivimos en una época en la que estamos constantemente rodeados de distracciones, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones diarias, responsabilidades, todo compitiendo por nuestra atención. Y en medio de todo este ruido, la voz de Dios se vuelve cada vez más difícil de percibir. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón con tantas cosas que ya no tenemos espacio para escucharlo. Jesús nos enseñó la importancia de apartarnos para buscar a Dios en intimidad. A pesar de tener una agenda llena de personas que querían escucharlo, de enfermos que necesitaban sanidad y de discípulos que dependían de Él, Jesús constantemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempos de silencio y comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero hoy en día, muchas personas quieren escuchar a Dios sin hacer espacio para Él en sus vidas. Quieren que Dios les hable, pero no quieren apagar el ruido, no quieren apartar tiempo, no quieren hacer sacrificios para buscarlo. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Marta y María. Marta estaba preocupada con muchas cosas, ocupada en sus responsabilidades, mientras que María decidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su voz. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo que solo una cosa era necesaria, y que María había escogido la mejor parte.
Esto nos muestra que no se trata de hacer más cosas para Dios, sino de asegurarnos de que estamos dedicando tiempo para estar con Él. Muchos cristianos viven en una rutina religiosa, van a la iglesia, sirven en ministerios, pero han perdido la intimidad con Dios. No recuerdan la última vez que pasaron tiempo en oración sin prisas, la última vez que leyeron la Biblia con el propósito de escuchar a Dios y no solo de cumplir una meta diaria. Quieren escuchar la voz de Dios, pero están tan ocupados con otras voces que no le dan el tiempo ni el espacio para hablar. Si realmente quieres escuchar a Dios, tienes que hacer espacio en tu vida para su voz. Tienes que aprender a apagar el ruido, a desconectarte de las distracciones, a priorizar la comunión con Él sobre todas las cosas. No puedes esperar escuchar claramente a Dios si solo le das los momentos sobrantes de tu día. Si tu mente está saturada con preocupaciones y tu corazón está dividido entre tantas prioridades. Dios no compite por tu atención. Él espera que tú decidas apartarte del ruido y buscarlo con un corazón sincero. Si sientes que Dios está en silencio, tal vez no sea porque Él ha dejado de hablar, sino porque hay demasiadas cosas ocupando el espacio donde su voz debería estar resonando en tu vida. Hoy es el momento de hacer una pausa y evaluar cuánto tiempo realmente dedicas a escuchar a Dios. ¿Cuántas veces has sentido su dirección y la has ignorado por estar distraído con otras cosas? No dejes que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu vida. Decide hoy buscarlo de verdad, con un corazón dispuesto y con la intención de escucharlo por encima de cualquier otra cosa. Hay algo que muchos cristianos no han entendido. Dios no solo nos habla para darnos dirección, también nos habla para corregirnos. Pero la realidad es que muchos solo quieren escuchar la voz de Dios cuando se trata de bendiciones, promesas y confirmaciones, pero no cuando Él trae confrontación a sus vidas. Queremos que Dios nos diga que vamos en el camino correcto, pero cuando su voz nos señala algo que debemos cambiar, muchas veces preferimos ignorarla. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios disciplina a aquellos que ama. Si nunca experimentas la corrección de Dios, es posible que no estés escuchando su voz con el corazón correcto. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, el profeta Samuel vino a confrontarlo. Pero en lugar de arrepentirse, Saúl trató de justificar sus acciones. Quería el favor de Dios sin la obediencia, y porque rechazó la corrección, perdió su propósito y su reinado. Por otro lado, cuando David pecó con Betsabé, Dios envió a Natán para confrontarlo. En lugar de justificarse, David reconoció su error y se arrepintió, y aunque enfrentó las consecuencias de su pecado, Dios restauró su vida. Esto nos muestra una verdad poderosa. No se trata de cuántas veces fallamos, sino de cómo respondemos cuando Dios nos corrige. Muchas personas dejan de escuchar la voz de Dios porque no quieren enfrentar lo que Él les está diciendo. Prefieren creer que Dios está en silencio antes que aceptar que Él les está mostrando algo que deben cambiar. Pero aquí hay algo que debes entender. Ignorar la corrección de Dios no hace que desaparezca el problema, solo retrasa las consecuencias. Dios te habla porque quiere llevarte a un nivel más profundo, quiere que camines en santidad, quiere que experimentes una relación real con Él. Pero si sigues justificando el pecado, si sigues haciendo lo que quieres en lugar de lo que Dios quiere, llegará un momento en que tu corazón se endurecerá y ya no podrás escuchar su voz. El enemigo quiere que te sientas cómodo con una fe superficial, con un cristianismo sin compromiso, con un evangelio sin transformación. Pero Dios no te llamó a eso. Él te llamó a vivir en obediencia, a caminar en integridad, a reflejar su carácter en cada área de tu vida. Y eso solo es posible si estás dispuesto a escuchar su voz, incluso cuando te incomoda. Hoy Dios te está llamando a examinar tu corazón. ¿Hay algo que Él te ha estado pidiendo cambiar y has estado ignorando? ¿Has sentido convicción sobre ciertas áreas de tu vida, pero has seguido posponiendo la obediencia? No permitas que la desobediencia apague la voz de Dios en tu vida. Él no te está corrigiendo para condenarte, sino para restaurarte. Pero la restauración solo llega a aquellos
que están dispuestos a humillarse, reconocer sus errores y alinearse con su voluntad. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Dios te está hablando hoy, ahora. Escucha su voz y responde con un corazón dispuesto a cambiar. Dios también nos habla a través de los tiempos de prueba y dificultad. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por eso. Queremos respuestas rápidas, queremos que el sufrimiento termine, queremos que Dios intervenga de inmediato. Pero lo que no entendemos es que muchas veces las pruebas son la manera en que Dios nos habla, nos moldea y nos fortalece espiritualmente. En la Biblia vemos que algunos de los mayores hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos extremadamente difíciles antes de ver el cumplimiento de su propósito. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de llegar al lugar donde Dios quería usarlo. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. Job perdió todo, pero en medio de su sufrimiento llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Pablo fue perseguido, encarcelado y golpeado, pero nunca dejó de confiar en que Dios estaba en control. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado, sino oportunidades para que tu fe crezca. Cuando todo es fácil, cuando no hay desafíos, es fácil decir que confiamos en Dios, pero la verdadera fe se prueba en los momentos de crisis, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando las circunstancias parecen estar en contra, cuando Dios parece estar en silencio. Es en esos momentos cuando Dios ve si realmente confiamos en Él o si solo lo buscamos cuando todo va bien. Aquí hay algo que debes entender. Dios no siempre quita la prueba de inmediato, pero siempre te dará la fuerza para atravesarla. Veces oramos pidiendo que Dios nos libre de una situación difícil, pero lo que realmente necesitamos es que Él nos transforme a través de esa situación. Muchos cristianos pasan por pruebas, pero no aprenden nada de ellas porque solo se enfocan en salir del problema, en lugar de buscar lo que Dios quiere enseñarles. Pero la Biblia nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba tiene un propósito. Tal vez Dios está usándola para enseñarte paciencia, para fortalecer tu carácter, para hacerte depender más de Él. Tal vez te está preparando para algo mayor y necesitas este proceso para estar listo. Lo que hoy parece una tormenta sin sentido, mañana será el testimonio que usarás para ayudar a otros. Si hoy estás pasando por un tiempo difícil, no preguntes ¿por qué Dios permitió esto?, sino ¿qué quiere enseñarme a través de esto? No permitas que la prueba te aleje de Dios. Deja que te acerque más a Él. No te desesperes, no te rindas, porque lo que Dios comenzó en ti, lo completará. Esta prueba pasará, pero lo que Dios hará en tu vida a través de ella permanecerá para siempre. Hay un principio que pocos comprenden. Dios muchas veces permite temporadas de silencio para ver cuánto realmente confiamos en Él. No porque quiera alejarnos, sino porque quiere llevarnos a un nivel más profundo de fe. En la Biblia vemos que Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Durante ese tiempo no hubo grandes manifestaciones de Dios, no hubo palabras audibles del cielo, solo un tiempo de prueba y preparación. Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días en la presencia de Dios antes de recibir los mandamientos. Los discípulos de Jesús tuvieron que esperar en el aposento alto antes de recibir el Espíritu Santo. Estos tiempos de silencio no eran abandono, eran preparación. Y lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces, cuando sentimos que Dios no está hablando, cuando parece que nuestras oraciones no reciben respuesta, en realidad Dios está obrando en lo profundo, en áreas que no podemos ver de inmediato. Él nos está enseñando a confiar en su carácter y no solo en su voz. Nos está llevando a desarrollar una fe madura que no depende de señales constantes, sino de una relación firme con Él. Pero aquí está el peligro.
Muchos se desaniman en estos tiempos de silencio y comienzan a buscar otras voces. Buscan respuestas en lugares equivocados, se aferran a cualquier señal, se dejan llevar por emociones o buscan confirmaciones humanas en lugar de esperar en Dios. Y es ahí donde muchos caen en el engaño. La Biblia nos advierte sobre esto, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes, no busques atajos, no trates de forzar una respuesta. Sigue firme, sigue orando, sigue buscando su presencia, porque en el momento exacto, Dios hablará. Y cuando lo haga, su voz traerá dirección, paz y propósito. Los tiempos de espera son tiempos de crecimiento, son oportunidades para demostrarle a Dios que confiamos en Él, no solo cuando todo es claro, sino también cuando todo es incierto. Si hoy sientes que Dios no está hablando, recuerda esto: su silencio no es su ausencia. Él está más cerca de lo que imaginas, obrando en lo que aún no puedes ver. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Ya no tomamos decisiones basadas en emociones, sino en dirección divina. Ya no vivimos en ansiedad por el futuro, porque sabemos que Dios nos guía. Ya no caemos fácilmente en engaños, porque hemos desarrollado una sensibilidad espiritual que nos permite discernir lo que viene de Dios y lo que no. Sin embargo, esta capacidad de escuchar a Dios no se desarrolla de la noche a la mañana, sino a través de una relación constante con Él. Así como un niño aprende a reconocer la voz de su padre porque la escucha todos los días, nosotros aprendemos a reconocer la voz de Dios cuando pasamos tiempo en su presencia, cuando leemos su palabra, cuando cultivamos una vida de oración y obediencia. Pero aquí hay algo que debes entender. Dios no solo habla para darnos dirección en momentos críticos. Él quiere hablarnos todos los días. No debemos buscar su voz solo cuando necesitamos respuestas urgentes, sino hacer de su presencia una prioridad en nuestra vida. Muchos cristianos solo buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando están en crisis, cuando necesitan un milagro. Pero en los tiempos de calma, en los momentos donde todo parece estar bien, se alejan, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar su presencia. Y luego, cuando llega una tormenta, se preguntan por qué no pueden escuchar a Dios con claridad. La relación con Dios no es algo que se enciende y se apaga según nuestra conveniencia. Si quieres escuchar a Dios con claridad en los momentos difíciles, tienes que aprender a escucharlo en los tiempos de paz. Tienes que desarrollar una relación profunda con Él que no dependa de las circunstancias, sino de un amor genuino y un compromiso real con su presencia. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto significa que si realmente somos sus ovejas, su voz será familiar para nosotros. No será algo extraño ni difícil de reconocer, porque habremos aprendido a vivir en comunión con Él. Pero el problema es que muchos han permitido que otras voces sean más fuertes que la voz de Dios en su vida. La voz del miedo, la voz de la duda, la voz del mundo, la voz de sus propios deseos. Y cuando estas voces son las que guían nuestras decisiones, terminamos en caminos que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que cada día renovemos nuestra mente con su palabra, que cada día busquemos su dirección, que cada día estemos atentos a lo que Él quiere decirnos. Si hoy te has dado cuenta de que has estado viviendo desconectado de la voz de Dios, este es el momento de volver. No basta con haber escuchado este mensaje, necesitas actuar. No basta con reconocer que necesitas más de Dios. Tienes que tomar la decisión de buscarlo con todo tu corazón. Porque Dios no se revela a los que lo buscan a medias, sino a los que lo buscan con pasión y entrega total. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso demuestra algo muy importante. Dios está llamándote a un nivel más profundo. No estás aquí por casualidad.
Él ha estado hablándote de muchas maneras y hoy te ha dado la oportunidad de abrir tus oídos espirituales y comenzar a escuchar su voz con claridad. Pero ahora viene la parte más importante. No basta con haber recibido esta revelación, necesitas actuar. La Biblia dice que el que oye la palabra y no la pone en práctica es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Las olas vinieron, los vientos soplaron y su casa cayó. Pero aquel que oye y obedece es como el que construyó sobre la roca y nada pudo derribarla. Hoy has recibido una verdad poderosa, pero solo dependerá de ti si decides aplicarla en tu vida o dejar que pase como un mensaje más. Dios no está en silencio, Él ha estado hablándote. Tal vez a través de su palabra, tal vez a través de circunstancias, tal vez a través de una inquietud en tu corazón, tal vez a través de una persona, tal vez incluso a través del aparente silencio. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con lo que has recibido hoy? ¿Seguirás viviendo como si no hubieras escuchado nada o tomarás la decisión de buscar a Dios con todo tu corazón, de obedecer su voz, de alinear tu vida con su voluntad? Solo aquellos que realmente aman la verdad toman acción. Si esta palabra tocó tu vida, quiero que lo demuestres ahora mismo. Escribe en los comentarios, yo hago parte de los escogidos, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Dios no te ha hablado hoy solo para ti, sino para que seas un canal de bendición para otros. Muchas personas están viviendo en confusión, sin dirección, sin saber que Dios les ha estado hablando todo este tiempo, pero necesitan que alguien les abra los ojos. Sé tú ese instrumento, sé tú esa voz que despierta a otros. No dejes que este mensaje sea solo un momento de emoción pasajera. Toma la decisión de buscar a Dios con más intensidad, de hacer espacio en tu vida para su voz, de apagar el ruido del mundo y sintonizarte con lo que Él quiere decirte. Porque aquellos que realmente aprenden a escuchar la voz de Dios nunca vuelven a ser los mismos. Hoy es el día para empezar. No pospongas tu llamado, no esperes más. Lo que Dios quiere hacer en tu vida comienza ahora. Este es el momento en el que quiero que tomes un tiempo para reflexionar. No pauses el video todavía. Deja que la presencia de Dios llene tu corazón. Habla con Él, agradécele por lo que te ha mostrado hoy. Pídele que abra tus oídos espirituales, que te enseñe a reconocer su voz en cada área de tu vida. Y sobre todo, comprométete a obedecer lo que Él te diga, sin importar el costo. Porque aquellos que caminan en obediencia son los que ven la gloria de Dios manifestarse en su vida. Este es solo el comienzo. Si esta palabra impactó tu vida, sigue buscando más. No te detengas aquí. Hay mucho más que Dios quiere revelarte, mucho más que quiere hacer en ti. Que este sea el día en que decidas vivir una vida guiada por la voz de Dios.